Mire, presidente, desde el punto de vista personal, yo tengo mucha empatía con usted. Se lo digo con franqueza. Y desde la franqueza y desde la confianza que tengo, quiero preguntarle lo siguiente. En la mañanera aparece el nombre de España de manera reiterada y no siempre para bien. Hola mis amigos de Desde la Raíz, soy la doctora Araceli Alonso y un programa más. Hoy tenemos un gran periodista, alguien que ha estado inmerso en problemáticas de guerra, situaciones de conflicto y entre muchas otras noticias que a mí me tocó escuchar tantas cosas a través de esa voz que es inigualable. Y él es Alberto Peláez. Muchísimas gracias y bienvenido, mi rey. Muchas gracias. Esta es tu casa. Gracias. Esta es tu casa. Me da mucho gusto verte. Y es para mí un honor estar aquí. No, al contrario, Alberto, para mí es un honor saber y conocer a alguien tan importante como tú, que estuviste metido y has estado metido en tantas cosas. Hoy en día te está tomando el tiempo el tema que está ocurriendo en Valencia, pero entre ellos, pues todo lo que has vivido. Me gustaría conocer tu historia. ¿Cómo nace la inquietud en ser periodista? Y sobre todo, ¿hacia qué tipo de periodismo te fuiste enfocando, no? Has estado en muchos panoramas. Bueno, yo Araceli, la verdad es que yo soy de esas personas que tienen mucha suerte, porque yo desde niño supe que quería ser periodista. Soy de esos pocos, porque luego uno se va haciendo mayor y se hace adolescente y luego adulto, y tiene 20 y 22 años y no sabe todavía qué va a hacer. En mi caso no. En mi caso no, porque yo soy hijo de Joaquín Peláez, que fue un gran periodista, fue el corresponsal de Jacobo Zabludowski durante muchos años. Yo trabajaba en la cadena SER, era redactor jefe, luego fue vicepresidente de Asuntos Internacionales y fue un gran guionista, escribió más de 1000 guiones, fue actor de radio y de teatro, hizo muchas cosas. Y yo he intentado emularle siempre. En el año 69, 70, 71, no me acuerdo, porque yo tendría 6, 7 años, a mí se me hacía muy atractivo lo que hacía mi padre, ¿no? Y entonces un día le pregunto, papá, ¿pero tú qué haces? Y claro, le contesta a su hijo y al mismo tiempo un niño de 5 o 6 años, para que lo entendiera. Y él me dice, yo cuento cuentos que son reales. Y entonces a partir de ahí yo quise contar cuentos que fueran reales cuando fuera mayor. No sabía que era el periodismo, pero bueno, ya siendo más mayor entendí perfectamente que era la profesión más bonita que hay en el mundo, por lo menos para mí. Y siempre quise saber, supe que iba a ser periodista, hombre, lo de corresponsal de guerra no. Eso fue más bien un tema más accidental, más circunstancial. ¿Cómo es que llegas a ese punto y tu salud, tu vida, poner en riesgo todo? ¿Es tu pasión? Es el modus vivendi que tengo. Sí, no me gusta utilizar mucho el término pasión, porque está un poquito manido, pero sí, es lo que realmente más me gusta hacer. Como dicen aquí en México, no es lo mismo Los Tres Mosqueteros que 20 años más tarde, a pesar de que yo a mis 60 años me siento en plenitud de forma intelectual y física. Yo hago mucho deporte y sé que perfectamente podría cubrir una guerra. Lo que pasa es que, yo tal y como las cubría antes, ya no, porque yo me jugué la vida muchas veces, pero muchas más de lo que la gente pudiera pensar. El 2 de agosto del año 90, Araceli, Saddam Hussein invade Kuwait, que fue la primera guerra del Pérsico. Yo tenía un chaval de 25 años. Yo estaba aquí en México de vacaciones y mi padre me decía antes de morir, me decía muchas veces, me aconsejaba muy bien, y él me decía, tienes que ir a mi anterior empresa, Televisa, y ver a tus jefes y conocerles y procurar a tus compañeros. Y como yo venía una vez al año nada más, pues siempre que venía pues me acercaba un par de días a Televisa, y ese día voy a mi antigua empresa. Y entonces Jacobo, ese día Saddam Hussein invade Kuwait y Jacobo nos llama por un teléfono interno que había y llama a los reporteros. Yo estaba con ellos y me acerqué con ellos. Entonces Jacobo pregunta que quién quería ir a la guerra. Y en ese momento yo tenía 25 años y me autoanalicé muy rápidamente. Digo, yo no tengo compromisos, yo no tengo hipotecas, yo no tengo mujer, yo no tengo hijos en aquel entonces, pues ¿por qué no yo? Entonces levanté la mano y a partir de ahí
yo conocí un mundo, Araceli, que nunca pensé conocer. Conocí países que ni sabía que estaban en el mapa en aquel entonces. Países con nombres muy raros, de los que luego yo me enamoré. Y al mismo tiempo descubrí cómo se siente cuando te silba una bala y la adrenalina que eso produce, y me convierto en un hombre de acción sin quererlo. Hay una parte de la literatura del siglo XX que son los hedonistas y hombres de acción. Luego yo me considero al final un hedonista y hombre de acción, como Lawrence, porque como D.S. Lawrence, porque a mí me gustaba mucho lo que hacía. Y es verdad que de joven yo digamos que casi flirteaba mucho con la muerte, ¿no? Estaba en ese límite, porque fueron muchas guerras, fueron 20 guerras, entre la vida y la muerte, en una edad en la que uno piensa que le pasa algo al otro y al de más allá y al otro, pero nunca piensas que te pasa a ti. Que te puede pasar a ti. Pero te puede pasar, como le pasaron a muchos compañeros míos, ¿no? Pero la verdad es que, bueno, después de 20 guerras yo no me arrepiento de lo que he hecho, al contrario, me siento muy orgulloso, porque además alguien tenía que contarlo, alguien tenía que saber, alguien tenía que dejar escrito para los libros de texto en un futuro qué pasó en Ruanda, y qué pasó en Israel, y qué pasó en la antigua Yugoslavia, y en Afganistán, y yo qué sé, en Irak, en Somalia, en muchos sitios, ¿no? Y me siento muy orgulloso de todo lo que hice. Lo digo con toda la humildad, porque yo soy una persona muy... De verdad, yo preconizo la humildad. ¿Cuál ha sido el momento más impactante en tu carrera? En las guerras. Bueno, es que hay muchos, porque en 20 años de carrera, de guerras, perdón, en 20 guerras, pues fíjate, me acuerdo perfectamente de la primera vez que mataron a una persona, que fue una mujer, que la mataron delante de mí, en Osijek, en la antigua Yugoslavia. Era una chica muy joven de mi edad, tenemos 25, 26 años, 27, una mujer muy... lo cuento en mis conferencias, yo ahora me dedico también a dar conferencias, y la veo, van a cruzar un grupo, una muchedumbre de gente, vienen a cruzar, y en la antigua Yugoslavia la figura del francotirador era muy activa. Y entonces todos empiezan a mirar en la parte superior de los edificios, que es donde se apostaban los francotiradores. Y yo seguía mirando a esa mujer, era pelirrojo de ojos verdes, era hermosísima. Y entonces alguien comienza a caminar. Y todos le siguen. Y en la medida que le van siguiendo, yo continúo viendo aquella cara tan angelical, tan perfecta. Era una mujer que puede ser cincelada perfectamente por Rubens o por Velázquez o por Rembrandt, ¿no? Y cuando quedan 3 metros, el rictus de aquella mujer cambia radicalmente, está completamente convulsionado, y aquellos ojos verdes se ponen blancos, es que le acaban de pegar 2 tiros en la cabeza. Ella cae, muere al instante, salimos a socorrerla y empiezan a dispararnos a nosotros. Tuvimos que replegarnos y el cadáver de esa chica estuvo como día y medio sin que nadie pudiera hacer nada. Esa es una imagen que a mí me ha acompañado siempre, toda la vida, al principio de manera obsesiva, terriblemente obsesiva. Pero mira, no hay nada que el tiempo no cure, ¿no? O que no borre. Bueno, que no borre, no, que no cure, que cure. Porque esa imagen está indeleble en mí, además me acuerdo con mucha frecuencia, pero hoy es una imagen que me acompaña y que ya la veo incluso con cariño, porque pasó hace muchos años, y esa imagen me sirvió para entender, aunque ya lo había entendido antes, pero para atestiguar, Araceli, el valor real que tiene la vida y cómo es tan fácil que te la quiten. En un instante. En un instante. ¿Qué te sigue sorprendiendo de todos los conflictos de los cuales tú has cubierto? A ver, yo creo que a mí me sigue sorprendiendo todos los conflictos y de los no conflictos. Yo creo que los periodistas lo que tenemos es esa capacidad de sorpresa. El día que un periodista pierde la capacidad de sorpresa, deja de ser periodista. Yo tengo, a mis 60 años, me sigue sorprendiendo todo. Y mira que afortunadamente he tenido la suerte de poder ver muchísimas cosas, muchísimas anécdotas, muchísimas situaciones, muchísimos países. Pero aún así tengo la suerte de que todo me sigue sorprendiendo. A mí me sorprende un edificio bonito, me sorprende un niño que sea simpático, me sorprenden muchas cosas. Yo creo que la capacidad de sorpresa que tenemos los periodistas, y en general deberíamos tener todos los seres humanos, es lo que nos hace ser más humanos. Yo no quisiera perder, mi querida Araceli, la
la capacidad de la humanidad. Hoy que estamos en este siglo XXI, donde todo está tan deshumanizado, no, yo quiero seguir siendo muy humano, y además lo pregono siempre. Se ha perdido, ¿verdad? Se ha perdido mucho, tal vez por las redes sociales, tal vez porque el mundo va muy rápido. El mundo va más rápido que el tiempo. Un minuto dura 60 segundos, en la actualidad un minuto dura lo que uno quiera que dure, y todos queremos que dure mucho, se ha comprimido mucho, y eso ha dado lugar a una gran deshumanización. Yo creo que el ser humano tendría que volver, lo digo en condicional, pero tendría que volver, Araceli, a lo que pasó en el neoclásico y en la Edad Media, perdón, y en el Renacimiento, y en la antigua Roma. En la Edad Media la idea, primero de ese Dios teocéntrico y luego ese Dios estaba tan alto, y da lugar a un renacimiento del ser humano, en el que el hombre, no era el teocentrismo, no era Dios la base más importante, era el hombre, era el antropocentrismo. Luego llega una época de mucha decadencia. Por ejemplo, en España, en 1556 se declara la bancarrota, cuando en España, en el Imperio Español, jamás se ponía el sol por la cantidad de tierras que teníamos. Y hay una bancarrota. Claro, por esto tiene que llegar el neoclasicismo y decir, espere, esto ya no vale, vale el hombre. Y ahora deberíamos llevar algo parecido. La base de todos es el hombre. Por encima de las redes, por encima del dinero, por encima de todo eso, somos nuestra esencia. Es correcto. ¿Cómo cambió tu perspectiva sobre la humanidad después de tantos conflictos? A ver, yo creo que... Yo creo en el hombre. Yo siempre creo en el hombre. Yo no creo que el hombre sea un lobo para el hombre, no. Yo creo que el hombre es bueno por naturaleza, como decían los filósofos. Pero es verdad, y a mí la guerra lo único que ha hecho es hacerme todavía mucho más humano. Porque además, yo tengo una cosa, Araceli, yo estoy convencido que las guerras se podrían acabar. Y si practicáramos el ABC que yo digo, y no es ninguna demagogia, ni es ninguna utopía, no. Las guerras se acaban el día que los seres humanos tengamos la capacidad de la solidaridad y de la cesión. Cuando uno negocia, todo el mundo pierde. Las negociaciones nunca se hicieron para ganar, siempre se hicieron para perder. Pero cuando tú pierdes, ganas, y eso te hace mucho más fuerte y mucho más grande. Y tienes que ceder tierras y tienes que ceder dinero, es que no queda más remedio. Y estaríamos ahorrándonos, perderías dinero, tierras, pero nos estaríamos ahorrando millones de seres humanos que desde el Big Bang hasta ahora, muchos millones, centenares de millones, miles de millones de seres humanos que han dejado su vida en las guerras desde el Big Bang hasta ahora, todo eso se habría ganado. Pero el hombre es sumamente egoísta, a pesar de que yo sigo creyendo mucho en el hombre, es muy egoísta y es muy ególatra. Y los políticos que tenemos en la actualidad, mi querida Araceli, son políticos de bolsillo. Son micropolíticos. Pero no hablo de México, de España, no, de Francia, en general. Los grandes políticos, como Angela Merkel, como De Gasperi, como Disraeli, como Konrad Adenauer, como Churchill, entendieron qué era la política, que era un concepto global del Estado. Estos no. En España se dedican a ir cobrando cada mes. Por eso en Israel nunca habrá paz. ¿Sabes por qué? Porque todos buscan el proceso de paz. No buscan la paz, buscan el proceso. ¿Y sabes cuál es el proceso? Que todos los meses haya algo para que sigan cobrando. ¿Qué historia te ha costado más trabajo contar? Bueno, todas las que tienen que ver con los golpes al ser humano. Los niños en Ruanda y en Somalia. La muerte por inanición. Las historias de las mujeres en Afganistán, que son terribles. En el que a las mujeres, por hablar más alto, por tener un micrófono, por cantar, que de verdad yo creo que es el elemento del alma, la música, las ejecutan. Y muchas pierden la vida o arriesgan su vida para ser visibilizadas sin quejarse.
yo creo que todas esas historias son las que más me han contado porque me duele. Porque yo como periodista, yo antes de ser un periodista soy un ser humano. Y a mí las cosas... Y un ser humano sensible. Sí, muy sensible. Yo soy Piscis y los Piscis dicen que somos muy sensibles. Eres sensible, se nota en tu forma de hablar, se nota en tu forma de expresarte, en la noticia, de hecho. ¿Hay alguna noticia donde tú te quebraste y quisiste volver? A ver, yo creo que no me he quebrado nunca en un directo o algo así, pero por supuesto que, a ver, no te quiebras en ese momento, te quiebras luego. Y llegas al hotel y lloras mucho. Yo, para limpiar mis demonios, los que yo traía de las guerras, yo he llorado mucho. Y creo que es una muy buena medicina, no la mejor, porque uno tiene que ser limpiado por psiquiatras, por psicólogos, que yo no hice, que debería haber hecho, y me arrepiento. Pero bueno, pasó hace tiempo pero yo he llorado mucho, yo me he quebrado muchas veces. Es que no quebrarse representaría... A ver, yo creo que los corresponsales de guerra tenemos que ser gente muy sensible, a pesar de que nos acostumbramos también, y normalizamos las cosas que no son normales. Pero es verdad que uno entra en una guerra, yo me tiraba 3, 4, 5 meses, 9 en Afganistán. Claro, al final mimetizas todo eso y te haces uno más de ellos. Y claro que te haces insensible hasta que te vas. Hasta que te vas. Y entonces entiendes que tienes que analizar todo eso, tienes que asimilar todo eso, tienes que aprehender todo eso. Y entonces cuando llega la parte sensible, la parte dura. Mi mujer cuenta que cuando yo volví a Afganistán, yo no me acuerdo, pero ella cuenta que llegué a casa aquí en México, pues que estaban todos aquí, y dice que me encerré en una habitación y que estuve llorando 4 o 5 horas, y que luego abrí el pestillo y cuando me abrió mi mujer estaba en la cama dormido, ¿no? De eso no me acuerdo, pero sí, pues seguramente, claro que sí, claro, normal. Como ser humano. Como lo que está pasando en Valencia, lo mismo. ¿Cómo visualizas tú lo que está ocurriendo ahorita en Valencia? Bueno, es terrible. A ver, yo creo que... ¿Fue algo sorpresivo o algo que... Bueno, fue algo sorpresivo porque esas cosas no las puedes decir de una hora para otra, pero es verdad que también se sabía, y es verdad que la inacción del gobierno de Pedro Sánchez, que ha sido terrible, son delitos que se cometen porque la policía, los militares especialmente, que para eso están, para salvaguardar a los ciudadanos, los bomberos, etcétera, no llegaron el miércoles al día siguiente cuando estaban listos y el gobierno les dijo que no, porque el gobierno estaba diciendo no, que me lo diga la Generalitat Valenciana, que son los que les competen, pero cuando cuando tú aplicas, eso es algo que no se sabe en España, o lo saben pocos, cuando tú aplicas, si el presidente del gobierno hubiera dicho, Pedro Sánchez, declaro la emergencia nacional, deja de competirle a las provincias, a la comunidad autónoma de Valencia, y la competencia es tuya, del gobierno central, y no lo hizo, y mucha gente ha muerto y siguen encontrando muertos, y van a encontrar muchos más. Nos vamos a asombrar la cantidad de muertos que ha habido, y el responsable ulterior es el gobierno de España, comanditariamente con la Generalitat Valenciana, que aquí todo el mundo ha ido quitando los muertos y se lo están pasando al otro, y ya está bien. Llega un momento, yo estaba viendo las imágenes de miles de ciudadanos, de conciudadanos míos, que iban en tropel, en riadas a Valencia. Esos sí que son héroes, esos sí, y nuestros personajes pelagatos de gobierno que tenemos, ya está bien. Es el momento de accionar, y yo ya estoy harto de tener este tipo de micropolíticos de poca monta. Se han unido muchísima gente en los grupos. Yo veía también las imágenes, cómo se unió Valencia, y eran masas y masas de gente para ir a rescatar. Porque el pueblo español es un gran pueblo, como el pueblo mexicano, la ciudadanía mexicana, lo vimos en el año 85, en el 2017, es una gran ciudadanía. Y desde luego en España no nos merecemos estos gobiernos que tenemos, ni el de Pedro Sánchez ni los anteriores, son todos iguales. Perdidos. ¿Cuál es tu filosofía al cubrir las zonas de riesgo? ¿A qué te refieres con filosofía? ¿Cuál es? No sé a qué te refieres con... ¿Cómo es tu ideología o cómo es cuando tú vas a entrar a una zona de riesgo? ¿Tu mentalidad? ¿Con qué mente entras? Bueno, con una mentalidad de mucho miedo.
Yo he pasado mucho miedo y no me ruborizo al decirlo, a pesar de las 20 veces que he ido. Pero yo he pasado un miedo atroz. Y además yo creo, Araceli, que el corresponsal de guerra tiene que ir con miedo, ¿eh? Tienes que ir con miedo porque es el que te define hasta dónde puedes llegar. Una persona que no tiene miedo pues va hasta el final y así termina, ¿no? Los riesgos. El miedo es importante, claro, hay que saber controlarlo. Yo he ido siempre con mucho miedo, pero bueno, he podido controlarlo. Pero cuando la gente me pregunta, ¿usted ha pasado miedo? Pues no, miedo no, he pasado pavor, he pasado terror. Momentos durísimos en los que yo pensaba que no salía y un miedo casi descontrolado. Pero te repito, yo me siento hoy muy orgulloso a toro pasado, y cuando estaba el toro también ahí, de lo que he hecho. No porque nadie lo haga, ha habido mucha gente que lo ha hecho, pero creo que he hecho un trabajo digno y honesto, y eso es lo más importante para mí. Cuando te han mandado así de corresponsal, ¿se pregunta o te dicen vas de? Yo lo preguntaba siempre, yo quería ir, yo repetía a Jacobo, le decía una y otra vez hasta que me decía sí, vete. A mí me gustaba mucho lo que hacía. En las conferencias también lo digo. Yo digo siempre una frase que la gente piensa que estoy loco, pero yo decía, yo he sido muy feliz en las guerras, y es verdad, es verdad porque yo hacía primero lo que me gustaba, lo que apasionaba. Segundo, porque conocí una gente espectacular, tanto compañeros míos periodistas como sobre todo lugareños, lugares como en Gaza, donde Mohamed nos dio los 3 huevos que tenía, que eran para él, su mujer y sus hijos. Y le dije, no, por favor, Mohamed, y me dijo, es que si no te los comes no eres mi brother. Cuando no tenían dónde caerse muertos. He vivido situaciones muy bonitas y a mí todo eso me gustaba mucho. Es más, cuando llegaba a Madrid, yo estaba planeando cuál iba a ser la siguiente guerra con mi cámara, con Juan, ¿no? Me acuerdo una vez que estábamos despegando de Bagdad y le digo a Juan, bueno, Juanito, ¿y ahora qué hacemos? ¿A qué guerra vamos? O sea, así vamos planeando, porque yo me sentía muy pleno y muy feliz. Yo me sentía feliz en Bagdad y en Kabul y en Sarajevo, y me sentía menos pleno en Madrid cubriendo notas, porque yo fui corresponsal de Televisa 37 años en España, entonces cubrí muchas notas en Madrid, ¿no? Pero a mí lo que realmente me molaba era eso, la acción. ¿Te gustaba? Me gusta. Te sigue gustando. ¿Qué consejo le darías a tu yo joven, a tu yo niño? ¿Qué consejo le darías para que comenzara esta carrera? A tu niño de 14, 15 años, al adolescente, al joven, ¿qué consejo le darías? ¿Cambiarías pues algo? Sí, yo a Alberto Peláez de los 14, de los 20 años, le diría que esa es una profesión, la profesión más bonita del mundo, Araceli, pero que no hace falta correr, que todo llega y que todo llega en el momento adecuado. Cuando uno lo está buscando y lo está buscando, nunca llega, y a veces las cosas llegan de manera natural. Es verdad que yo toda mi vida fui muy ansioso y sigo siendo muy ansioso, ¿eh? Claro, yo con una perspectiva de 60 años, pero tampoco el ser ansioso te ayuda mucho, ¿eh? Además yo reconozco, yo he tenido mucha suerte en la vida. Claro que la suerte la tienes que buscar. O sea, no llega ni toca a tu puerta, ¿no? Es verdad que me han salido una serie de oportunidades y las he agarrado, las he sabido agarrar. Y eso es lo que me ha distinguido. Pero pasaron esas oportunidades. Y tal vez a pesar de esas oportunidades, a lo mejor quise correr mucho, quise ir muy deprisa, porque yo quería comerme el tiempo y las horas y los días. Y la verdad es que a veces pienso, joder, si con 35 años yo había escrito 4 libros, había estado en 14 guerras, cosas que no son normales. O sea, yo viví de una manera enormemente intensa. Y eso, a la hora de encajarlo, tampoco es fácil. Menos mal que yo soy una persona que he intentado siempre ser muy centrado, a través de los míos, sobre todo de mi mujer. Seguramente si Mónica no hubiera estado en mi vida, ¿dónde estaría yo ahora? Y a mí todo eso me ha sedimentado.
pero probablemente yo correría más despacio para llegar al mismo puerto, porque al final todos llegamos. Es importante, eso es un consejo que le puedes dar a aquellos chicos que quieren hacer una carrera, y los chicos de hoy viven muy rápido, muy rápido. Si un joven quiere estudiar periodismo, esto no se lo aplico yo a Alberto Peláez de los 14 años, porque sí lo apliqué, pero yo creo que los jóvenes en la actualidad que quieren estudiar periodismo o cualquier otra carrera, pero sobre todo periodismo, es muy importante, es fundamental que lean, que estudien, que se preparen, que viajen, que aprendan idiomas. Es fundamental, porque no vale cualquiera para ser periodista, no, ni mucho menos. Y yo veo hoy en las redes a mucha gente que, no, perdón, está bien hacer entrevistas y subir una imagen y una foto, pero eso no es periodismo. El periodismo es algo muy distinto, que no todo el mundo saben hacerlo. Sabemos hacerlos quienes nos hemos dedicado toda la vida y hemos estudiado periodismo. Yo he leído mucho, mucho, y he estudiado muchísimo. Bueno, sigo estudiando en la actualidad, todos los días. ¿Cuántos idiomas hablas? Hablo 4. 4 idiomas. Español, inglés, francés, italiano. Tampoco me vanaglorio, no lo voy diciendo, por si me preguntan lo digo, pero creo que es muy importante, Araceli, que hoy en día en el periodismo y en general en todas las profesiones uno esté preparado intelectualmente hablando. Un periodista difícilmente podrá hablar de España, de México, de la situación de Ucrania y Rusia si no conoce su realidad. Y su realidad no solamente es lo que está pasando, es lo que pasó ayer, porque la historia es cíclica. Y entonces yo a los chavales digo, estudiar historia, coño, leer mucha historia. Si uno no estudió la Revolución Francesa o la Paz de Westfalia, sí puede conocer, no puede diseminar, no puede diseccionar lo que está pasando en Ucrania. Tienes que prepararte. Yo creo que es fundamental. Y como dices tú, me sigo preparando, sigues preparándote todos diario. Los días. Eso es importante. De todos los lugares donde has estado, ¿cuál es el lugar más peligroso? Todos. O que viste la muerte casi para ti. Tal vez Sarajevo. Estuve todo el mes de agosto del año 92. Pero todos, a ver, en Ruanda las manifestaciones, en Somalia las manifestaciones en las que murieron compañeros míos, como un compañero a pedradas con 22 años tenía él, por el odio que tenían a los musungus, a los blancos, que eran sobre todo los estadounidenses. En Ruanda, yo no sé la cantidad de muertos que vi en descomposición, pero cuando te digo miles de verdad, son muchos miles, no es un mil, son muchos miles destazados por los Hutus, cuando mataron a los Tutsis, mataron a 1 millón de Hutus en 3 meses. En Gaza, cuando me secuestraron los de Hamas para poder entrevistar a Ahmed Yassin, al líder de Hamas, ha habido mucho. Entonces, todas eran muy peligrosas, pero si tuviera que decir una en particular, tal vez Sarajevo. Ese tema del secuestro, ¿cómo lo viviste? Con un miedo atroz. Lo que te estaba comentando antes del miedo y del pavor. Ahí se confundieron el pavor, el miedo, el terror, todo, porque, hombre, no fue un secuestro, lo que pasa es que me tuvieron secuestrado 5 horas para que no supieran dónde estaba el jeque Ahmed Yassin, porque le iban a matar los israelíes, como un año después lo mataron, el Abdel Nasser Rantisi, su brazo político, al que también entrevisté. Pero cuando en ese secuestro, cuando me pone el rifle en la frontera entre Pakistán y Afganistán y tantas cosas, que te das cuenta que tu vida depende de otro, y no solamente de otro, del capricho de otro. Porque la vida no vale nada en función de que han matado a muchas personas, si uno más da igual, ¿no? Es cuando realmente te sientes muy vulnerable y ahí rezas. Yo soy muy creyente, ahí rezas todo lo que puedes porque no quieres que te maten. Lo último que quiere el ser humano es perder la vida, porque es lo más valioso. Y yo ese día lo pasé francamente muy mal porque yo pensaba que me iban a matar, claro. ¿Cómo fue que te libraste? No me libré. Charlie, que era nuestro traductor árabe-israelí, me dijo, ¿por qué no entrevistamos a jeque Ahmed Yassin? Digo, no han entrevistado a nadie, o no han entrevistado a 2. Digo, ¿pero tú le conoces? No, yo no, pero conozco a alguien que le conozco. Muy bien. Pues y al día siguiente me dice, oye, que tenemos una entrevista con el jeque. Nos van a llamar esta tarde, en Jaffa Street, es la calle principal, había
una cabina telefónica de esas públicas, y va a sonar el teléfono a las 5 y efectivamente sonó y estaba ahí. Y un señor con una voz en inglés, con una voz masculina en árabe, me dice, hablando en inglés pero con marcado acento árabe, dice, I'm the painter, soy el pintor, mañana tengo que estar a las 7 de la mañana en el puesto de Eretz, que es la parte norte de Gaza con Israel, que es por donde salieron el año pasado todos los terroristas de Hamas. Y llegamos, dejamos los pasaportes en una caserna blindada, vamos caminando unos 200 metros, una tierra que no es de nadie, donde solamente escuchas el tableteo y las explosiones, y al llegar, no sé cómo, 3 tipos, yo cuando me doy cuenta hay 3 señores encima de mí, uno me venda los ojos y me meten en un coche, y me tienen dando vueltas, no supe porque no podía ver, pero yo calculo que unas 3-4 horas, en una sensación, una sinfonía de angustias permanentes, porque yo pensaba que me iban a ejecutar, porque ya en aquel entonces empezaban los secuestros a los periodistas, a los turistas, que les cortaban el cuello. Y yo pensé, voy a terminar así. Entonces no sabes lo que fue. Como a las 11:30, porque yo escuché, para el coche, yo escucho al muecín llamando al rezo. Y digo, estoy en una mezquita. Y escucho los piélagos del mar que chocan contra unas rocas. Yo estoy en la playa, en una mezquita. Entonces me sacan con mucha violencia, me llevan dentro de una casa y paso un frío intenso, pero por el calor del miedo, porque ese coche olía a sudor, a miedo, a rancio. Y me meten en una habitación y dejo de escuchar nada y escucho un ruido, una respiración entrecortada, que era mi camarógrafo, pero yo no sabía que estaba mi camarógrafo ahí. Y abren una puerta, escucho la puerta, varias personas hablando de nada y empiezan a quitarme la venda. Y cuando me quitan la venda me encuentro al jeque Mediasin, que era el que yo iba a entrevistar. No querían que yo supiera dónde estaba, eso fue lo que pasó, pero fue terrible, Araceli, terrible. No se lo recomiendo a nadie. ¿Sueñas con algo de las guerras? Hoy no. ¿Antes sí? Sí, llegué a soñar, sobre todo cuando llegaba. Soñaba con mis traductores, con mis colegas, con los niños que había conocido. Sí, yo soñaba mucho. Luego, afortunadamente, te digo que el tiempo lo tamiza y lo edulcora. Y cuando se edulcora, hasta se puede saborear, porque lo ves con una perspectiva distinta. Cambia, ¿no? ¿Qué te motiva hoy en día, a seguir contando estas historias difíciles? Bueno, yo doy muchas conferencias y son motivacionales, pero en todas hay cosas de guerra. Y me motiva lo que te decía antes, la necesidad de... Yo fui allí y lo conté, pero yo tenía que venir aquí y volver a contarlo y contarlo para que no cometamos los mismos errores. El ser humano, desde el Big Bang hasta ahora, lleva cometiendo los mismos errores una y otra vez. Por eso una guerra y otra, y miles de guerras a través de la historia. Desde el Big Bang hasta ahora. ¿Tú sabes cuántas guerras hay en la actualidad en el planeta Tierra? Todo el mundo conocemos la de Ucrania y la de Rusia, y la de Israel, con Hamas y con Hezbollah. Hay 54 más. Araceli, está Sudán del Sur, Guinea-Conakry, Liberia, Eritrea. Pero la gente no lo sabe, además, lo que es peor, no le interesa. Y es normal, cada uno vive su propia vida. Pero hay 54 guerras más. Y todas se podrían acabar el día de lo que te decía antes, el día que haya una generosidad. Falta la sensibilidad. ¿Qué aprendizaje de vida te ha dejado todas las coberturas que has tenido? Bueno, sobre todo a ser mejor persona, aunque siempre lo he sido. Y además yo no presumo de muchas cosas, pero sí presumo de ser buen tío. De verdad, porque soy buen tío. Nosotros somos 5 hermanos. Y mi padre, que era un tío fantástico, Joaquín Peláez, además una cultura y una humildad bestial, como Jacobo. Por eso Jacobo y Joaquín tuvieron tanto éxito en la vida, porque con esa sabiduría intelectual lo hacían desde la humildad. Por eso Jacobo fue un hombre tan enormemente exitoso, porque era un tío muy normal. Yo tenía 14 años y de los 5 yo siempre he sido el que más hablaba, el más pispireto, el que más se movía, el que tenía supuestamente el don de gente. ¿Sí? Y un día mi padre, con 14 o 15 años, me dice: mira, hijo, hay que saber pedir perdón por el éxito. Fíjate qué frase, lapidaria. Y ahí entendí todo.
Ahí entendí de verdad cuál era la esencia de los Peláez. Somos gente buena. Y es lo que tenemos, y es lo que yo quiero, que mis hijos sean buena gente, que lo son. Y Mónica, mi mujer, también comulga mucho con eso, con su familia es igual. Y así es como yo quiero ser siempre. Pues muchas felicidades. Muchas gracias. ¿Tienes cuántos años de carrera? 43. 43 años. ¿Soltero, casado? Casado, con hijos. Casado, tengo 2 hijos, Constanza de 25, Edgar J, que es su nombre artístico, pues son actores los dos, que tiene 23, y casado con la misma desde hace 28 años. No, me ha aguantado, es una santa, la verdad. Pues que te ha aguantado los peligros, Aguanta muchas cosas. los riesgos. Pero mira, Mónica es una mujer muy valiente, Araceli. Te voy a contar una anécdota solamente de Mónica para que veas cómo es. Yo estaba en Irak, yo llevaba 3 meses y estaba ya desesperado. Digo, yo me voy mañana, ya no aguantaba más el cansancio, la explosión. Entonces un día llamo por el teléfono satelital y le digo, mañana me voy a Madrid, le digo a Mónica. Y me repite y me responde, no, tú te quedas, porque ¿a qué has ido? ¿A trabajar o a estar llorando y volver a Madrid? Así me lo dijo. Y me quedé un mes más. Fíjate la valentía que tenía ella y la tranquilidad que me dio. Claro. Porque dije, bueno, están los chicos bien, está ocupándose Mónica de ellos. No, es una mujer... La mujer idónea. Una valentía extraordinaria, es una gran mujer. La mujer idónea para el señor Peláez. Bueno, la es que fíjate, escogí muy bien y no nos conocíamos porque nos casamos a los 3 meses. Sí. ¿Dónde la conociste? En Cancún. Yo la conocí en agosto y nos casamos en febrero. Mira. Esa cosa hay que hacerla rápido, Araceli. No sé que luego nos arrepintamos. Hay que hacerlo Cuanto más rápido y más temprano, mejor. Hoy en día haces tus documentales, ya no son con el riesgo de antes, pero con la misma ese deseo de informarle a la gente lo que está ocurriendo. Con el mismo amor, con el mismo amor por mi profesión y con la misma seriedad. Ahora tengo 2 podcasts, el de En la Cama Con, que he visto a gente famosa en la cama. Yo sé que el formato no es el más ortodoxo, no es el más normal, también una idea de Mónica, porque además es muy creativa, pero de verdad es un programa de entrevistas que está muy bien hecho, que está muy bien pensado y que se hace con mucho rigor. Y luego se sale los sábados a las 8 de la noche, ya hago un poquito de publicidad en Alberto Peláez TV. Adelante. Por favor, Alberto Peláez TV en la Cama Con los sábados, que luego está colgado a las 8 de la tarde. Y luego tengo Expediente Peláez, que sale una vez cada 2 semanas, es un programa de formato de televisión de 1 hora, con 4 bloques, que hablamos de tema de actualidad, pero no la actualidad rabiosa de lo que pasa en Valencia, de Claudia Sheinbaum o de Pedro Sánchez, no. Hablamos de tema de actualidad que a la gente le interesa, pero que la gente no suele hablar. Por ejemplo, los 2 primeros que hemos hecho son sobre la inmortalidad cibernética, atestiguar a la persona que más años ha vivido, la criogenización, las hormigas zombies, que podrían lugar en un futuro aquí también los humanos fueran zombies. No tiene por qué no. O sea, sí pudiera pasar remotamente, pero puede pasar. Lo hemos atestiguado con gente muy especializada. Está Horacio Estudillo, que es un tipo al que yo amo, que es el mayor investigador de cáncer de América Latina, que es un genio. Está Alfred Schonenfeld, que es el secretario particular del Papa Benedicto XVI, que es un gran teólogo, un gran científico, además es médico. Están Kasia Budielko y Valentina Larraqui, mis compañeras que estaban en París y en Roma. Siempre hay genetistas, teólogos, dependiendo qué tema, ¿no? Por ejemplo, en la inmortalidad, también además de ello estuvo Alex Tienda, que es el gran youtuber, porque sabe mucho de temas de inteligencia artificial. Acabo de terminar ahora 2 sobre las profecías, que los grabaremos, bueno, están ya prácticamente, lo grabamos pasado mañana. En fin, tenemos sobre la vida de Jesucristo, la vida real de Jesucristo, no la que todo el mundo conocemos. Jesucristo tuvo hermanos. Jesucristo no tiene una herida en el costado, tiene 600, están acreditadas. Hablamos de ese tipo de actualidad que la gente está mucho más interesada que a veces que en política, ¿no? ¿Y eso es cuándo lo presentas? Ya han empezado. Empezaron en septiembre, y después sale cada 2 semanas. Salieron los 2 de la inmortalidad, ha salido el primero de la inteligencia artificial, he hecho otro de la bondad y la maldad,
en la que están los de siempre, y está, por ejemplo, el hijo de Pablo Escobar, porque nadie mejor que el hijo de Pablo Escobar para decirnos que esta película está mal, ¿no? Sale la semana que viene, luego dentro de 3 semanas sale el de la inseguridad de los periodistas en México, luego haremos un parón hasta febrero, porque tengo mucho que escribir, porque este programa, perdón, tiene mucha investigación. Entonces vamos a grabar en febrero, a principios, a mediados de febrero vamos a hacer el resto. Todo con investigación. Con mucha investigación. Yo me tiré todo el verano estudiándome la vida y la otra vida de Jesucristo. Hablo también de El diablo y los exorcismos, también salen 2. Entonces conozco muy bien la vida de cada uno de los personajes, el perfil psicológico de los dictadores, Mao Zedong, Franco, Maduro, Díaz-Canel, los Castro, tienen el mismo perfil psicológico. De eso también hacemos 2. La numerología, tenemos muchos. Vuelve a repetir otra vez en dónde ese es los miércoles a las 8 de la tarde por Alberto Peláez TV, se llama Expediente Peláez. Sale cada 2 semanas, pero quedan colgados. Ya hay colgados 3. Wow, pues a verlo, porque es importante conocer más allá, y más cuando hay alguien que ha hecho investigaciones tan profundas como lo haces tú. Alberto, para mí fue un placer recibirte aquí. Igualmente. Muchísimas gracias. Mis respetos para tu persona, para tu trabajo. Créeme que yo recuerdo mucho a mamá cuando veíamos las noticias con Jacobo Zabludovsky 24 horas, que salías tú y decía mi mamá: Dios bendiga a ese muchacho, Dios cuide a ese muchacho. Mira, y me cuidó, y me ha cuidado mucho. Dices tú, fue suerte, Dios te cuidó, y yo creo que todavía tenemos Alberto Peláez para mucho. Sí, espero que sí. Bueno, uno nunca sabe cuándo, ¿no? Pero el tiempo que dure, yo quiero seguir haciendo muchas cosas. Con la ayuda de Dios y que no pares, de la Virgen María. No pares, de la tú Virgen sigue de Guadalupe. trabajando. Yo soy muy guadalupano. Tú sigue trabajando, claro, para que nos sigas deleitando con esa voz. Muchas y sobre gracias. Todo con tu experiencia. Muchas gracias, Araceli, te lo agradezco mucho. Este fue su programa Desde la Raíz con Alberto Peláez. Gracias.